En las sombras de la historia estadounidense, donde la oscuridad se entrelaza con la locura, emerge la figura inquietante de Albert Fish, un hombre que evoca no solo horror, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza del mal. Nacido en 1870 en una familia disfuncional, Fish fue un producto de su entorno, un niño que creció en un hogar marcado por la violencia y la locura. Desde sus primeros años, la vida le enseñó lecciones crueles, y en su mente, las fronteras entre el placer y el dolor comenzaron a desdibujarse. A medida que crecía, Fish comenzó a experimentar impulsos que lo llevarían por un camino oscuro y retorcido. Su vida estuvo marcada por una serie de episodios perturbadores que lo convirtieron en un ser aislado, un paria que se alimentaba de sus propias fantasías macabras. La historia de Albert Fish no es solo la de un caníbal y asesino de niños, es un relato escalofriante que explora las profundidades del sadismo humano, la descomposición de la moralidad y la búsqueda de un placer que se encuentra en el sufrimiento ajeno. Fish se convirtió en un depredador que acechaba a sus víctimas en la penumbra de una América desprevenida. Sus métodos eran tan insidiosos como su mente. Atraía a niños con promesas engañosas, utilizando su apariencia de anciano inofensivo como una máscara para ocultar su verdadera naturaleza. La inocencia de sus víctimas se convirtió en su principal objetivo, y la historia de su vida se entrelazó con relatos de desapariciones que helaban la sangre. La primera de sus víctimas conocidas fue Grace Budd, una niña de 10 años que fue secuestrada en 1928. Fish la engañó con la promesa de asistir a una fiesta, un truco que revelaba su astucia y su capacidad para manipular la confianza de los más vulnerables. La familia Budd, en su inocencia, jamás imaginó que el hombre que se llevó a su hija era un monstruo disfrazado. La desaparición de Grace se convirtió en un eco de desesperación que resonó en la comunidad, pero el horror estaba lejos de terminar. Fish no solo asesinó a la niña, su sadismo lo llevó a mutilar su cuerpo de maneras inimaginables, revelando un nivel de crueldad que desafiaba la comprensión humana. A través de cartas inquietantes que Fish envió a la familia Budd, se desveló un abismo de locura. En una de ellas, describió con detalle cómo había asesinado y cocinado a Grace, un acto que no solo buscaba causar dolor a los padres de la niña, sino que también satisfacía su propia perversión. La forma en que relató sus actos era casi poética, como si encontrara belleza en la brutalidad, un reflejo de una mente que había cruzado todos los límites de la razón. La captura de Fish en 1934 fue un giro inesperado en esta historia de horror. Su arresto no solo reveló la magnitud de sus crímenes, sino que también expuso la complejidad de su psique. En los interrogatorios, Fish se mostró como un hombre atormentado, un ser que había sucumbido a sus propios demonios. Su confesión fue un torrente de detalles grotescos, un relato que parecía sacado de las páginas más oscuras de la ficción. Habló de rituales caníbales, de la satisfacción que encontraba en el sufrimiento de sus víctimas, y de cómo su mente se había convertido en un laberinto de deseos incontrolables. El juicio de Albert Fish fue un espectáculo aterrador que atrajo la atención de toda la nación. La sala del tribunal se llenó de curiosos y periodistas, todos ansiosos por vislumbrar al hombre que había aterrorizado a los estadounidenses. Sin embargo, la verdadera tragedia no era solo el horror de sus crímenes, sino la forma en que su historia reflejaba una sociedad que a menudo se negaba a enfrentar sus propios demonios. Fish se convirtió en un símbolo del mal, pero también en un recordatorio de que la locura puede estar más cerca de casa de lo que se imagina. A medida que se desvelaban los detalles de su vida, muchos comenzaron a cuestionar los límites de la responsabilidad moral. ¿Era Fish simplemente un monstruo? ¿O era también un producto de su entorno? La historia de su infancia, marcada por el abuso y la privación, ofrecía una visión inquietante sobre cómo el trauma puede moldear a un individuo. Sin embargo, la sociedad no estaba dispuesta a perdonar, y Fish fue condenado a muerte, convirtiéndose en un mártir del horror en un mundo que no podía comprenderlo. La ejecución de Albert Fish en 1936 cerró un capítulo oscuro en la historia del crimen estadounidense, pero su legado persiste. Su nombre se ha convertido en sinónimo de la locura y la maldad, un recordatorio escalofriante de que el mal puede tomar muchas formas. La figura de Fish ha sido objeto de fascinación y horror, inspirando libros, películas y documentales que intentan desentrañar los misterios de su mente retorcida. A través de los años, la historia de Albert Fish ha servido como un espejo distorsionado de nuestra propia humanidad.
Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la fragilidad de la moralidad. ¿Qué sucede cuando la línea entre el bien y el mal se desdibuja? ¿Cuántos Albert Fish habitan en las sombras de nuestra sociedad, esperando el momento adecuado para desatar su propia locura? A medida que exploramos su historia, nos enfrentamos a preguntas inquietantes sobre la condición humana y los límites de nuestra comprensión. En última instancia, la narrativa de Albert Fish no es solo un relato de horror, es un viaje a las profundidades de la mente humana, un recordatorio de que en cada rincón de la historia hay ecos de locura que resuenan a través del tiempo. Su legado persiste, no solo como un recordatorio de los horrores que pueden surgir en la oscuridad, sino también como una invitación a explorar las complejidades de la naturaleza humana, donde la luz y la sombra coexisten en un delicado equilibrio.